en el mundo de la creatividad es un ser humano comunicándole a otro ser humano. ¿Que le estamos vendiendo algo? Sí, le estamos vendiendo algo, pero es a través de la emoción. José Guillermo J.G. Díaz es un comunicador y educador internacionalmente respetado, reconocido por su creatividad, compromiso y excelencia en comunicación y educación publicitaria. José Guillermo, bienvenido a Pop 101. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Los sigo muy de cerca, porque han estado entrevistando a buenos amigos del mundo de la creatividad. Háblanos de tus orígenes, la publicidad, cómo comienza en ti, o el diseño. No sé si manejas los dos o te gusta un área en específico. Tú sabes que me gustan los dos y mi inicio es en el diseño. Yo soy de la primera promoción de Chabón. Si quieres echar más para atrás, yo empecé estudiando ingeniería en la UNFU. Yo era, esto es un cuento que cada vez que mi papá o lo oye, me dice, bueno, ahí estás tú diciendo el cuento otra vez. Yo tenía que ser o pelotero o ingeniero. Porque mi papá es ingeniero civil, tiene su propia compañía, tenía su propia compañía. Y yo soy el primogénito, entonces era todo había que continuar la tradición, ¿verdad? Entonces, con lo de la pelota no se dio porque una vez me dejó en el campo de pelota, tuve que esperarlo, y me di cuenta que del otro lado de la calle estaban jugando baloncesto. Y yo dije, pero eso se ve más animado que la pelota. Los muchachos estaban gozando más. Yo pensaría lo mismo. ¿Verdad que sí? Totalmente. Es decir, yo me pasé ahora como que 2 horas en un left field esperando que me dieran pero estos se ven jugando. Entonces crucé y me gustó el baloncesto. Entonces ahí se murió la pelota. Entonces eso fue chiquito ya. Entonces cuando terminé la escuela dije, bueno, que tengo que estudiar. Y lo normal era ingeniería. Me inscribí en la UNFU, pero duré un año no yendo a clase. Es decir, iba a la clase tengo un compadre, se llama Ernesto Kranwinkel, y él y yo íbamos al parqueo y decidíamos, voy a esa clase o no, y íbamos para la playa. O íbamos para su casa porque él vivía en Los Prados, que estaba ahí mismo de la UNFU. Entonces, esa fue mi breve pasada por la UNFU. Entonces, ahí, por suerte, se abrió Chabón. El primer verano en Chabón, que dio a la primera promoción, y eso ya es historia. Entonces, perdona, José, ¿de qué año estamos hablando, José Guillermo? Ustedes se van a dar cuenta que yo no tengo buena memoria con los años. Tú y yo estábamos hablando allá afuera, tú me decías años, yo no. Gracias a Dios, Chabón cumple 40 años. Entonces yo te puedo decir que hace 40 años. Y como ellos están celebrando, yo digo, bueno, hace 40 años yo me gradué. Ya tienes la referencia, tengo la respuesta. Y eso se lo digo a todo el mundo. Qué interesante ser como uno de los pioneros en... No, sí, y fue súper interesante, por eso te digo del diseño, porque ahí fue que empecé como diseñador gráfico. Hice el programa de 2+2, que es el 2 en Chabón, y el verdadero Chabón en la Romana. Y me fui para Nueva York ya casado a terminar en Parsons. Entonces terminé Parsons y de ahí me metí en el mundo del diseño editorial y me encantó, de verdad me encantó. Pasé ahí varios años como director de arte y después subí a lo que ellos le llamaban Design Director, que era la versión de Creative Director. Como el senior. Sí. Entonces... me encantó, pero nos mató el frío. Es decir, hicimos la clásico de vamos para Nueva York, dominicanos, como todo el mundo. Vivimos en Nueva York, me encanta Nueva York, pero mi esposa no pudo aguantar el frío. Se dieron cuenta que, nos dimos cuenta que era la realidad. Pero no queríamos regresar a Santo Domingo y vimos como término medio Miami. Okay. Entonces ella y yo hicimos un trato. El primero que consigue trabajo en Miami se lleva al otro. Y ahí teníamos ya 2 hijos. Okay. Y ella consiguió un trabajo en Ogilvy, en Miami, porque ella ha estado del lado de publicidad del mercado hispano desde que llegó a Nueva York. Y fue por casualidades de la vida, no porque a ella le gustaba tampoco. Y
ella consiguió ahí en Ogilvy, que dio la casualidad que el director creativo era amigo de nosotros, es amigo de nosotros, Carlos Torres, y me contrató. Y ahí empezó la publicidad. Y mi esposa me dijo, a ti no te va a gustar, no entres en eso. Pero me gustó y me ha gustado siempre y no sé, un buen balance. Carlos me decía, a mí me gusta que tú vienes del lado editorial, porque del lado editorial hay un deadline. Sí. Si tú no lo cumples, no sale la revista. Lo que no hay del lado de publicidad. Es decir, hay un deadline, pero el cliente puede decir, sí, no mañana no es tan cosa. Entonces sí me gustó siempre la publicidad, me gustó la interacción, es decir, con otros equipos, estar lidiando con diferentes clientes. Es importante porque en la revista tú estás enfocado en un área, pero en la publicidad tú tocas diferentes clientes. Tocar, sí. Y eso me encanta, la publicidad, eso es lo que le digo a mis estudiantes, es decir, que mejor industria que esta. Uno puede conocer a todo el mundo y puede saber un poco de todo. Sí, la diversidad de los proyectos, o sea. Exactamente. Claro, José Guillermo, y en esa misma línea, ¿cómo entiendes tú que te benefició el compartir 2 años de formación en Chabón, luego 2 años en Parsons? Esa mezcla, ¿cómo entiendes tú que influenció en tu trabajo? Mira, es una buena pregunta, porque yo no creo que tanto sea la influencia. Uno absorbe, uno se vuelve una esponja. Es decir, más a esa edad, uno tiene esa cosa de oír, de nutrirse. Y Chabón, lo nuevo. Algo nuevo. Claro. Chabón tiene la ventaja tenía la ventaja y todavía la tiene de tener esta conexión internacional. Entonces le da la oportunidad a nosotros, a los estudiantes, a oír perspectivas de todo el mundo. Y en ese entonces, muy raro, porque no había internet, no había el teléfono, no había todo ese tipo de cosas. Entonces tú tener un director de diseño como Henry Wolf, wow, que venía a Chabón y hablaba, tú te quedabas como, eso nada más lo veo en películas. Después Nueva York es una escuela. Nueva York es una escuela. Claro. Es decir, la ciudad como tal. La ciudad, es decir, tú abres la puerta y escultura en la cara. Es decir, tú no puedes huirle a eso. Y eso influyó mucho en mi desarrollo como profesional y como persona. Porque entonces tú comienzas a oír diferentes opiniones. Y es lo importante. Es decir, cuando tú comienzas a oír cómo piensa una cultura, cómo piensa otra persona, cómo piensan las mujeres, cómo piensan los homosexuales. Es decir, cuando tú te comienzas a empapar, tú comienzas a ser más receptivo y tu creatividad comienza a crecer. Y eso es algo muy importante. Y eso yo creo que se lo debo mucho a Nueva York, el poder haber tenido esa oportunidad de como esponja, que era como estudiante, poder asimilar todo eso y poder después, más adelante, comunicarlo y hablar y trabajar con diferentes proyectos. ¿Sí? Esa es la influencia que tuvo esa vida en mi carrera. Y luego entonces el paso hacia la publicidad. Das el paso. ¿Cuál entiendes tú que fue como el gran reto para traducir desde el mundo editorial hacia el mundo de la publicidad? Estamos hablando ya, te mueves a Miami, ¿verdad? Estoy en Miami ya y ahí entro a la publicidad. En el editorial no hay cliente. Sí, esa es una de las grandes diferencias. Tu cliente es como diseñador y como artista, diseñador en una revista, tu cliente es tu jefe, que es el editor. Sí, porque es una diferencia que en Chabón con las demás escuelas de aquí de Santo Domingo era que, no sé si todavía mantiene esa visión, es que el área de diseño iba muy, muy, muy ligado a lo que hacías, sí, a la parte editorial. Uh-huh. En las demás otras escuelas te trataban por temas. Sí, sí. O sea, no era lo mismo un egresado de Chabón que un egresado, por ejemplo, de AP. No, por supuesto. Entonces, por eso es que la tenía una Rey, mejor especialización. Exacto. Sí, es claro, es decir, Chabón, y todavía lo es, está bien enfocado a diseño. Cuando uno sale a la publicidad, ya es otro tipo de conversación, otra cultura. Hay temas de cliente, de consumidor. Es decir, uno tiene que entender ciertas cosas que
como diseñador uno no lo tiene que entender porque uno está diseñando para un consumidor y para un cliente también, pero en la publicidad hay más toques y relaciones con diferentes áreas de la industria y del negocio. Exacto, como en un enfoque comercial. Es un enfoque comercial. Hay un diseñador que murió muy famoso, se llama Máximo Vinieri. Él hablaba de el balance entre utilidad y belleza. Si la balanza va hacia utilidad, se convierte en algo técnico. Si es belleza, es bellas artes. Exacto. Entonces uno tiene que mantener ese equilibrio entre utilidad y belleza. Y la parte estética. Y claro. eso es algo que uno en publicidad lo tiene que mantener. ¿Ah? Y entonces ese es como, volviendo a la pregunta, ese fue el cambio mental que tuve que hacer. Es decir, de diseño a publicidad es otro tipo de mentalidad. Ok, y ya en tu etapa de como publicista, ¿qué hiciste? ¿Con quién trabajaste? ¿Qué proyectos te entusiasmaron más? No sé. Mira, nosotros cuando yo entré en Ogilvy, a mí me pusieron a trabajar en el lado de la cuenta de IBM, que era la cuenta más grande que se manejaba en la agencia. Y por la razón por la cual comenzó a crecer Ogilvy Miami. Me interesó mucho porque IBM tenía mucha material impreso, print. Y como yo venía de editorial, Claro. entonces caí muy bien en esa área. Increíble como IBM, siendo una compañía de tecnología, hacía mucho material impreso. Me imagino que mucha comunicación directa. Mucha comunicación directa y mucho material impreso, y me encantaba eso. Y en ese entonces estaban en todo el cosa de digital, es decir, no de digital como lo vemos ahora, sino en ese movimiento de tecnológico, esa transición a la transformación digital que ahora se habla mucho, y en ese entonces IBM era el que trazaba las reglas y las pautas. Ahí fue muy interesante trabajar con el equipo. Después a IBM se lo llevaron, la cuenta se la llevaron para Nueva York, y en ese momento hubo que hacer cortes en la agencia. Y a mí me despidieron y a mi esposa, que trabajaba también ahí, con 15 minutos de diferencia. Wow. Lo cual para mí fue la gran bendición. Todavía cuando yo veo al que era director general de la agencia, le da pena habernos despedido. Sí, porque está afectando directamente a una familia. Una familia, pero nosotros le decimos, no, esto fue lo mejor que tú hiciste. Porque ya la agencia no tenía una buena actitud, no había una buena cultura, porque se estaba perdiendo cuenta. Ustedes saben que cuando agencias comienzan a perder cuenta, la moral comienza a caer. Ella consiguió empleo inmediatamente, porque ella tenía buenas relaciones en el mercado hispano y conocía gente y la contrataron. Saliendo de la agencia la contrataron. A mí me dio la oportunidad de abrir mi propia agencia. Entonces, en ese momento, comencé como empieza todo el mundo, en el garaje de su casa, a buscar clientes. Ya tenía la experiencia de diseño, tenía la experiencia de publicidad. Y en uno de esos momentos, un cliente, el presidente de uno de mis clientes, de la compañía que era cliente mío, me dijo, bueno, yo me quiero salir de esto, quiero estar en tu lado, quiero ser parte de la agencia. Y nos asociamos y formamos una compañía que se llama Ford Díaz Vargas. Díaz por mí, Vargas por él. Y ahí estuvimos 12 años en Miami haciendo todo menos televisión. Yo no soy muy amigo de hacer televisión. Es decir, yo sé que yo tengo muchos amigos en este medio que le encanta la televisión y que estarán oyendo y diciendo, ay, ¿por qué José Guillermo no le gusta la televisión? A mí me gusta mucho radio, me gusta mucho, aunque no lo escribo, pero trabajar con directores creativos que les gusta el radio me encanta. Es otro mundo. Es otro mundo, es la imaginación, es todo. Es decir, nosotros hacíamos mucho radio para un cliente en la agencia. Prensa, impresión, me encantaba. Nuestra especialidad era mercadeo, experiential marketing. Okay. Hacíamos eventos, cosas así. También me gustaba porque había una relación directa con el cliente. Pero la televisión nunca me atrajo. Hice varios comerciales, pero
había mucha gente envuelta. Entonces siempre, y yo se lo digo a mis amigos, es decir, siempre el cliente o cualquiera o esto o el otro quiere decir que en esos 30 segundos dijo algo o mira, eso fui yo que lo hice o dije. Sí, entonces mucho dinero envuelto. No, nunca en cambio siempre me gustaban las cosas que el cliente como que tenía el dinero pero no tenía, me daba la libertad, nos daba la libertad para hacer. José Guillermo, ¿y cómo es hacer publicidad para un mercado hispano? Y cuando digo mercado hispano, estoy hablando de un mercado diverso. Una cosa es en República Dominicana para el mercado dominicano. Y una muy distinta es cuando tienes un abanico de culturas, de posibilidades. De ahí es que viene a la respuesta a la pregunta que me hiciste. El hecho de poder estar en Nueva York e interactuar con muchas culturas, uno entiende cómo se piensa. Y uno no se debe enfocar tanto en las diferencias visuales o genéricas. En el sentido, el venezolano dice una cosa, el dominicano dice de otra forma, el dominicano come habichuela con dulce, el puertorriqueño no entiende por qué se come habichuela con dulce. El cubano con su... Es decir, esas son cosas genéricas obvias. La realidad es que como latinos todos tenemos los mismos valores. Sí. Y es ahí donde yo veo la gran ventaja de trabajar para un mercado hispano que es diverso. Mientras tú estés hablando de los valores, de la familia, del empuje, del deseo de superarse, ese mensaje resuena en todo, en los mexicanos, en los dominicanos, en los venezolanos, en los colombianos, en todo el que absorba el mensaje. Es como si fuera un tema universal. Es un tema universal. Entonces, eso es lo que me gustaba del mercado hispano en Estados Unidos. Y tengo muchas buenas amistades que están en grandes agencias hispanas y veo su trabajo y de verdad veo esa línea que une a todos. Y los grandes trabajos creativos para el mercado hispano en Estados Unidos no está dirigido a un sector específico, a un país específico, a una cultura específica. Está dirigido a los valores de nuestra cultura, a ese tener a la familia alrededor de uno, celebrar los logros de un primo, de un hermano. Ese tipo de valores es el que une al hispano. Y es como tú dices, es decir, a la diferencia entre el mercado hispano y el local de aquí es que el local de aquí es general, es decir, es como el mercado general es hablar a los dominicanos. Es como en Estados Unidos, como dicen, el mercado general en Estados Unidos es anglosajón. Tú le hablas a los gringos. Aquí tú le hablas al dominicano. Si cuando ya tú le hablas al hispano, entonces ya... Pero para mí es ya cuestión de entender que todos tenemos los mismos valores. Al final también es saber cómo comunicar eso. Sí. Y como todo en publicidad, ese es el... Si tenemos un idioma en común, hay que mandar remesa para la familia. Exactamente. Entonces estamos hablando, no importa de dónde tú vengas, sino al fin y al cabo, no importa, de estar matándote el long para que los que quedan allá estén bien. Y eso es lo bonito del hispano, ese empuje que se le comunica generación en generación. Es decir, si tú ves ahora el mercado hispano, ya le está hablando a la segunda y a la tercera generación. Uh-huh. Y ya le está hablando en inglés. Sí, por ahí viene mi próxima pregunta. Y es, yéndome a esa época, me imagino que estamos hablando como de los 80, ¿verdad? Más cerca de los 90. Más cerca de los 90. Sí. Pero me imagino que el mercado hispano, a pesar de que era grande, no habían muchas agencias como dirigidas a ese mercado. Eso fue algo como que fue naciendo en esa época. Exacto. O sea, fue algo, en cierto modo, se puede decir que fue a medida que fue pionero. A medida que fue en ese sentido. Fueron agencias como Siboney, Bravo, que hablamos, el grupo Conil. Es decir, fueron agencias que empezaron, como empezamos todo, y empieza todo en la vida. Es decir,
Bueno, ahora hay que hacerlo en español. Exacto. Ahora hay que hacerlo en español. Las agencias grandes ahí comenzaron a pensar de que había un nicho importante en los latinos y había que hablarle en su idioma. En su idioma, sí. Ese fue el... Y ahora ya está cambiando porque ya las agencias grandes como Alma son agencias que ya le están hablando, como digo, a la cultura, no al idioma, sino a la cultura. Y si a la segunda y a la tercera generación de hispanos hay que hablar en inglés, se le habla en inglés. Recientemente ahora estaba conversando con una persona que trajimos de Nueva York a la escuela. Ellos le están haciendo el trabajo a Verizon para el mercado hispano. Es Ogilvy en Nueva York. Okay. Está haciendo Verizon, de por sí le hicieron el primer comercial hispano para el Super Bowl a Verizon. Y nos lo estaba enseñando. Y el comercial era en inglés, no en español, pero se mezclaba el inglés. Ya no estaba diciendo que ya el próximo iba a salir en inglés. Y yo recuerdo cuando Univision, en ese entonces, no aceptaba anuncios en inglés. Es decir, Univision nunca aceptaba en ese entonces anuncios en inglés. Tenían que ser todos en español. Porque era su mercado, Univision número 1, pero ahora ya están aceptando anuncios en inglés en el network, que ya se está mostrando que ya le están hablando a mis hijos. Pero me imagino que en esa época las producciones no eran... Era una inversión que quizás no era tan costosa que como cuando tú creas un comercial para el mercado anglosajón. Claro. Eran presupuestos, vamos a llamarle... y todavía lo son. Pequeños. Sí, son grandes ahora, pero lamentablemente todavía hay esa mentalidad. Pero el hecho de que se haya creado un comercial en el Super Bowl para latinos es un avance importante. Bueno, de por sí, él nos estaba diciendo que Univision en este Super Bowl empezó con los derechos del Super Bowl. Y es la primera vez que un network, una cadena hispana compra los derechos del Super Bowl. Y eso te deja decir. Es decir, mis hijos ven el Super Bowl. Es decir, los hijos de mis hijos todavía no están llegando ahí. Pero tú ves segunda y tercera generación que están consumiendo ese tipo de comunicación en inglés, pero todavía con ese sabor latino. Tú sabes que hace algunos años tuve la oportunidad de, precisamente en Nueva York, ir a una convención de medios de comunicación, y el tema central era precisamente el desarrollo de medios de comunicación para hablarle a ese latino de tercera generación. Sí. Que el español le es lejano. Muy lejano. Es decir, que le es lejano, le es difícil y no tiene interés en manejarlo por un asunto primero de necesidad, porque ya está metido en el mundo anglosajón y para sobrevivir ahí, ese es su... Claro. Sin embargo, ahí se estaba mostrando también la importancia de que ese latino de tercera generación manejara el español, porque se estaba convirtiendo en una fortaleza profesional. Claro. Muy cierto, eso, muy cierto. Entonces, en esa misma línea, José Guillermo, preguntarte de tu paso de la publicidad y desde ese mundo de producción y hablar los distintos lenguajes comerciales a la parte formativa, a la parte de educación. ¿Cómo haces esa transición? Porque sabemos que fundaste en Miami la Miami Ad School, también Punta Cana, exactamente. Sí. ¿Cómo te metes en todo ese mundo? Mira, a mí siempre me gustó la educación. Es decir, siempre le he visto el valor a la educación. Es decir, yo decía que yo iba a darle clases a estudiantes de quinto grado. Es decir, para mí ese quinto grado era como que el perfecto. Okay. A raíz de habernos despedido, se abre la posibilidad de, wow, ¿qué puedo hacer ahora? Tengo tiempo. Y me presentaron a los dueños de Miami Ad School. Okay. Pues Miami Ad School empieza en Miami. Sí. Ron y Pipa Cypress. Y le dije que quería dar una clase. Me dijeron que estaba bien. Mi primera clase de tipografía era para directores de arte. Y me encantó el enseñar, el dar. Y eso ya no es usual.
Vamos a decirte que no es usual en nuestra carrera. Entonces, te voy a decir algo. Es más usual ahora. Estoy sorprendido de lo usual que es ahora. Ahora sí. Y ahora con gente joven. Es decir, en mis tiempos, yo tengo 60 años, mis tiempos eran, tú esperabas retirarte para dar clases. Yo estoy recibiendo ahora muchas solicitudes de jóvenes que quieren dar clases, porque quieren dar. Y me encanta eso. Claro. Porque estoy viendo a una juventud que quiere devolver parte de lo que han aprendido y que han apreciado que ha habido personas que le han dado a ellos también. Entonces ahí empiezo yo a dar clases, doy clases, sigo dando clases, dar más clases. Y hubo un momento ya que en la agencia ya yo estaba como que sigo con la agencia, no sigo. Y se presentó la posibilidad de abrir Miami Art School en Punta Cana. No en Punta Cana. Les voy a hacer la historia. Okay. Miami Art School tiene escuelas internacionales. Yo pensaba que las escuelas internacionales le pertenecían a los dueños y después me enteré que no, que era como un convenio de franquicia pero controlada, no una franquicia estilo McDonald's, sino ellos identificaban ciertas personas y decían, bueno, sí, está bien, tú puedes manejar Miami Art School en Madrid, en Sao Paulo, en México, en Buenos Aires. Entonces me di cuenta que no había uno para la región del Caribe y Centroamérica. Y fui donde ellos y les dije, yo quiero abrir una en República Dominicana. Y me dijeron, bueno, está bien, estos son los términos, estas son las cosas. Se lo dije a mi esposa, que pensaba que ya su vida iba a continuar en Miami, estaba muy contenta en Miami. Y me dice, ok, está bien, vamos. Entonces vinimos a Santo Domingo. Yo nunca había venido a Santo Domingo con la intención de ver cómo se manejaba la industria en Santo Domingo. Y no digo la industria creativa, sino el negocio. El joseo, el tráfico y todo. Y lo encontré caótico. Y dije, wow, abrir una escuela aquí es un caos. Y alguien me mencionó Punta Cana, un amigo. Me dijo, no, pero tú tienes que venir a Punta Cana. Y yo nunca había estado en Punta Cana. Entonces cuando fui a Punta Cana me encantó. Y dije, esto es lo más parecido a Chabón que he visto. Porque es una comunidad cerrada. El aeropuerto está a 5 minutos, yo quiero ser una escuela internacional, este es el sitio perfecto. Entonces se lo comenté a los dueños, ellos vinieron, vieron el sitio, ellos siempre estaban muy envueltos en el desarrollo de las sedes internacionales. Ahí conocimos a Fran Elías Rainieri, a Francesca Rainieri, vieron el interés y dijimos, bueno, pues entonces vamos a hacer en Punta Cana. Y ahí fue que empezamos en Punta Cana. Y de verdad lo disfruto. Para mí es verdad, no es un trabajo. Me encanta la educación. Me encanta ver jóvenes subir. Ver cuando uno le da las oportunidades lo que pueden lograr. Y he recibido el apoyo de mucha gente en la industria. Es decir, de por si ustedes van a tener aquí a Freddy, cuando hable Freddy, les va a decir que él se graduó en Miami Art School, en Miami, okay. Y desde que vine aquí, lo conocí aquí, le encantó. Es decir, tenemos un board, un advisory board aquí con Freddy, con Rodolfo, también es parte del advisory board. Una persona que tienen que traer aquí a Telma Castán de Mullen Law Interamericana, que estamos hablando de una autoridad en la industria. Ella es la presidenta del Advisory Board. Y otra vez, es decir, ver esa emoción que tiene todo el mundo en dar y ver que los estudiantes están dispuestos a recibir y a dar después. Eso es lo que me motiva. Es decir, me encanta la educación. Entonces ese paso fue un paso de industria, pero me mantuve en la creatividad, es decir, porque es una escuela de creatividad. Claro, ¿y cómo funciona? ¿Cómo son los programas, el proceso formativo? Mira, nosotros tenemos un programa de 5 trimestres. Cada trimestre son 10 semanas. Nosotros tenemos dos líneas. Una que es la de jóvenes con talento, que están buscando abrirse
o desarrollar una carrera creativa en la industria dentro del área de dirección de arte y redacción creativa. Ese programa tiene 5 trimestres, cada trimestre dura 10 semanas. Después de ahí tienen la oportunidad de hacer lo que le llamamos un quarter away, que es un internship en una agencia internacional, global. Tenemos relaciones con muchísimas agencias. Nuestros estudiantes han estado en Madrid, en Dubái, en Argentina. Es decir, esa es la relación que existe entre todas las escuelas. Es decir, nosotros creamos creativos globales. Y creativos globales no es para mí un creativo que esté trotando en el mundo, sino que tenga una visión global, que se pueda sentar en una agencia local y tener esa visión global de lo que es la industria y lo que es el consumidor. Entonces tenemos ese programa y también tenemos un programa de entrenamiento corporativo que le llamamos Mass Pro, que son bootcamps, que son workshops y que también damos entrenamiento corporativo a agencias, a clientes, es decir, desarrollados para ello. Y ahora, en julio, vamos a iniciar un programa que se llama Pathfinder, que es para jóvenes que están saliendo de secundaria o que están en 11º de secundaria. Es un programa de 2 meses. El primer mes en julio se llama Thinker Path y el segundo mes es agosto, que se llama Creator Path. Y la idea de ese programa es poder dar una oportunidad y abrir los ojos a estudiantes que, como José Guillermo, hace 40 años pensaban que ingeniería era su paso porque su papá le dijo que tenía que ser ingeniero y no le han dado la oportunidad de ver el mundo creativo y enseñarle que uno puede vivir de su creatividad. Es muy importante. Y sobre todo ahora que es tan diverso. Exactamente. Entonces ese es el Pathfinder. Entonces somos Core Program, que es dirección de arte y redacción creativa, entrenamiento corporativo, y ahora vamos a empezar con lo que se llama Pathfinder. Excelente. Interesante. Algunos reconocimientos en tu carrera. De ellos, ¿cuál te sorprendió? ¿Cuál entiendes tú tuvo un peso importante en los años por venir? Tú sabes que para mí es importante ganarse premios, es importante recibir reconocimientos de la industria, de sus compañeros. Yo fui por 2 años el presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad en Miami, que se llama AAF, parte de una organización nacional. Ahí me dieron el premio de Advertising Person of the Year, y después en la región Silver Medal. Es decir, todo ese tipo de premios me gustan, pero para mí el mayor premio es recibir un email de un estudiante diciendo gracias por abrirme las puertas. Es decir, un estudiante que me dice después de 1 año en conversaciones, ha sido difícil la vida, pero gracias a lo que ustedes nos han enseñado, lo que yo he hablado contigo, estoy donde estoy. O ver un padre en una graduación venir donde mí y decirme, wow, ahora yo entiendo lo que ella estuvo haciendo por 1 año y medio, y veo por qué está tan entusiasmada. Entonces, ese tipo de comunicación, ese tipo de award, de premio, es el que yo valoro más. Tiene mayor significación. O sea, significa bastante. No, yo tuve algo parecido en esta semana con un estudiante. Precisamente, ¿sí? Yo estoy en la parte docente de la UAS. Oh, wow. Y me escribe, maestro, yo cuénteme, ¿cuánto yo cobro por tal cosa? Entonces, un poquito, le digo, mira, todo eso va a depender el tipo de cliente que tú tienes, cómo es. No, una pequeña empresa que está subiendo. Y yo, bueno, tú te puedes mover en este rango. Sí. Como a los 2 días me escribe, maestro, gracias por todo. ¿Y por qué? Me aprobaron el proyecto y gracias a usted por lo que me enseñó. Exactamente. Wow. Eso es. Mira, yo me engrifo. Cuando oigo eso, es decir... porque estamos cambiando vidas.
Sí. Es eso. De Estás forma impactando. positiva. Y te voy a Por decir, y te voy a decir, supuesto. y me gusta que hayas dicho eso porque el mantra de la escuela es transformar vidas. Y cuando uno transforma una vida, uno tiene una satisfacción mayor que cualquier premio. Es decir, ese mensaje que te dieron, gracias maestro, y tú te quedas como que, pero esto es algo natural. ¿Qué yo y hice? dices como que, no, ¿qué yo hice? Sí. Pero se necesita. Es decir, yo le digo a mis compañeros de mi edad, que no están en la educación, que lo intenten. Todos tenemos algo que enseñar. Sí, eso es Todos correcto. tenemos algo que enseñar. Y cuando uno entra en ese proceso, uno se da cuenta que este mundo está bien. Es decir, esa cosa que yo oigo, que no, que la juventud está perdida, que no, que esto, que lo otro, que este mundo se acabó, que ya, que bla, 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 bla. Yo digo, no, es que ustedes no se han sentado con la gente joven. Nosotros hemos lo que le hemos dañado el mundo a ellos. Ellos lo están reparando. ¿Ah? Y de verdad, es decir, yo me lleno de energía cuando yo oigo muchachos jóvenes hablando de qué quieren hacer por la sociedad, por el mundo. Y por eso te digo, me sorprende mucho y me sorprende con mucho orgullo oír muchachos jóvenes que tienen 5 o 6 años de graduado máximo, que vienen donde mí y me dicen, quiero dar clase. Es decir, para mí eso es una muestra de que yo quiero contribuir. Y ese contribuir del muchacho joven es algo genial. Es decir, a mí me llena. Es decir, yo digo que yo no he tenido que yo no he tenido que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, porque yo doy clase. Para mí ese es No, mi. al contrario, no se Esa es convierte. la terapia perfecta. Uno se convierte en el psicólogo. Exactamente, uno se convierte en eso. Pero para mí es eso. Y de verdad me encanta, lo disfruto y exhorto a cualquier persona que dé una clase. Todos tenemos algo que enseñar. Todos tenemos algo que enseñar. Todos. Es decir, tan sencillo puede ser, tan sencillo como mentoría. Exacto. Es decir, ser un mentor. Yo le digo a mis estudiantes, cuando ustedes salen de Miami Art School, salen de Chabón, salen de la UAS, su primer trabajo tiene que ser con un mentor. Yo sé que es muy difícil después de uno tener tantos años decir, bueno, pero ¿qué me van a pagar? ¿Cómo me van a pagar? Yo tengo que pagar la deuda, yo tengo que pagar esto. Pero hay que buscar un mentor. Ese primer trabajo tiene que tener un mentor envuelto, que es el que te va a dar. Yo tuve la dicha de tener uno en la revista, se llamaba Alberto Paolo Cavacci, un italiano, que todavía menciono cosas que él me enseñó cuando yo salí de Parsons. Es decir, y eso es importante. Y estos muchachos quieren convertirse en mentores desde temprano. Y es bonito. Es decir, yo te digo, para mí el mundo, sí, tenemos guerra ahora y hay problemas económicos, pero hay una juventud que viene que va a hacer de este un mundo mucho mejor. Eso esperamos, sí. ¿No? Sí, yo estoy seguro de eso. Me da mucha esperanza tus palabras y sirve también, por supuesto, de motivación. Decía Sócrates en su momento, esta juventud está perdida. Lo decía Sócrates. Sí. Lo mismo se dice ahora. Esta Sí. juventud, es decir, la juventud de cada tiempo está perdida. La juventud, exactamente. El asunto es qué estoy haciendo yo para cambiar eso que se está diciendo. No, y sobre Exacto. todo ese reconocimiento de la juventud como el elemento revolucionario, que por ser revolucionario de cada época, bueno, pues muchos no entienden. Exactamente. Y es eso. No, y hay que pensar algo, Reinaldo. Sí. Somos más los buenos que los malos. Aunque los malos a veces hacen más bulla. Más bulla. Ese es el asunto, que hacen un poquito más de bulla. Hacen más bulla. Pero les digo, es decir, hay que estar envuelto con la juventud, hay que enseñar, es decir, y uno se va a dar cuenta. Al final este proyecto que nosotros estamos haciendo surge por eso. Y déjame decirte algo, te estaba hablando allá afuera. Los felicito, de verdad. Como le digo, los sigo, oigo el podcast, lo oigo, no lo veo, porque yo para mi podcast todavía sigue siendo escuchar, no ver, pero ya eso es otra conversación. Me encanta el website. Estaba hablando como futura idea tal vez traer 2 o 3 estudiantes que hablen de cómo ellos ven el futuro de la creatividad y de la industria en este país globalmente.
Voy a compartir el website con mis alumnos porque hay muchas biografías ahí de gente muy importante, muy importante, y uno tiene que estar pendiente de eso, del pasado, de la gente que le está creando el camino a uno, y tiene que ser agradecido por eso. Pero nada, sí, me encanta, de verdad. Ustedes están haciendo tremendo trabajo. Muchísimas gracias. Y quiero tomar como punto de partida para la próxima pregunta lo que has dicho de traer a algunos chicos para que nos comenten de cómo ven la publicidad de cara al futuro. Pero yo quiero lanzarte esa pregunta a ti. Tú arrancaste en el mundo de la publicidad cuando esto que está ocurriendo ahora ni siquiera era un sueño, ni siquiera se pensaba. Arrancaste en el mundo análogo, en el mundo editorial, trabajando de una forma totalmente distinta. El mundo cambió. Los medios de comunicación cambiaron, la publicidad cambió, cambiaron los medios. ¿Cómo ves tú esta transición y cómo tú la perfilas? ¿Qué sabor te da? Para mí, todo es de los medios, es decir, todo es lo que uno está utilizando en el momento como herramienta para comunicar. Para mí ahí es donde está el cambio. Estamos viviendo un mundo muy rápido, tenemos un teléfono que nos da información cada segundo. Cualquier cosa se puede hacer más rápido que antes. Estamos ahora en el mundo, en el espacio que ni siquiera sabemos a dónde vamos a ir con inteligencia artificial. Pero hay una realidad. Somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos emociones. Y todo es sobre emociones. Y el mundo de la comunicación, el mundo de la creatividad, es un ser humano comunicándole a otro ser humano. ¿Que le estamos vendiendo algo? Sí, le estamos vendiendo algo, pero es a través de la emoción. Mi invitación a todo el mundo es que tomen un momento para pensar. Si es difícil, con todo lo rápido que está pasando y las cosas se quieren para ayer, no tomar ese momento para pensar, pero necesitamos pensar, necesitamos sentar a pensar, sin nada que nos interrumpa, y estar consciente de que si todas estas herramientas nos están ayudando a facilitar ciertas cosas, es decir, edición de video, edición de audio, corrección de imágenes. Pero al final somos seres humanos comunicándonos con otros seres humanos. Y esto es un negocio de emociones. Todos los negocios son emociones. La gente compra por un porqué de marca, no por lo que hacen. Es decir, y para mí, volviendo a tu pregunta, cómo yo lo veo es que estamos regresando al pensar. Es decir, hubo un momento que estábamos aceptando todo. Y ahora sí. Pero yo creo que ahora hay un momento de reflexión. La inteligencia artificial está asustando a la gente. Yo le digo, no se asusten. La inteligencia artificial lo que está haciendo es de verdad dándole valor a la voz de cada uno de nosotros. Porque lo que tú le pones a la inteligencia artificial es lo que sacas. Y yo le voy a poner algo, tú, Rey, le vas a poner otra cosa, y eso es lo que vamos a recibir. Entonces, esa voz única que tenemos, esa voz creativa que todos tenemos, va a ser más valorada ahora que anteriormente, porque esa individualidad se va a apreciar mucho más ahora. Y por eso le digo a la gente, siéntense, piensen, y somos seres humanos con emociones, comunicando con otro ser humano. Así es. Yo como eso. Tus palabras realmente hablan de una persona que cree en un mejor posible. Sí. Y me alegra mucho escucharte hablar en esos términos, porque cada vez más hay voces que están apostando a un fastidio, a un fracaso total, de mira lo que está ocurriendo, y no es menos cierto. Que si bien es una realidad, hay puntos donde hay guerras en el mundo, que siempre han estado ocurriendo. No es menos cierto que es una de las épocas en la historia de la civilización de mayor paz. Sí.
Es decir, tú tienes puntos focalizados de violencia. Muy lindo eso, sí. Y entonces es como inscribirnos en eso. Un mejor es posible, claro, pero es una responsabilidad nuestra, del discurso, de la historia que nosotros mismos nos contamos y que contamos. Exactamente. Y eso es algo que yo le digo mucho a los estudiantes. Tenemos una responsabilidad con el mundo. Sí, nosotros no somos doctores que salvamos vidas en un quirófano, pero tenemos una responsabilidad. Y cada cosa que digamos, cada cosa que pongamos allá afuera, va a tener un impacto. Una consecuencia. Y qué mejor que sea un impacto positivo. Es decir, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores. Ustedes aquí, es decir, todos como comunicadores que somos, tenemos una responsabilidad para crear un impacto positivo en el mundo. Y yo soy muy optimista y me agrada que hayas notado eso de mí. Yo soy muy optimista, es decir, yo sí sé que vamos en camino a un mundo mejor. Tenemos una juventud que está enfocada en eso y sí, yo espero estar vivo para verlo. Yo creo que sí. Tengo una curiosidad, es sobre la escuela. Dime. ¿Cómo funciona por ejemplo, yo como estudiante me interesa ingresar a la escuela? ¿Dónde yo busco información? Comenzando por ahí. Y luego, por ejemplo, viviendo en Santo Domingo, ¿cómo existe oportunidad de tengo que residir en la localidad o Mira, como sucede con Chabón, que tú te quedabas en la semana y venías los fines de semana? Sí. ¿Cómo funciona eso? Ahora mismo nosotros tenemos un programa virtual, es decir, las clases son por Zoom. Okay. Estamos regresando a lo presencial. En octubre nosotros tenemos abrimos matrícula en abril, ahora va a ser ahora en abril y en octubre. La de octubre ya la estamos dirigiendo más a lo presencial. Nos hemos dado cuenta que los estudiantes necesitan tener ese contacto entre ellos, no entre los profesores, entre ellos. Sí, esa sinergia. Eso es muy bonito. Es decir, cuando nosotros hacemos actividades presenciales en la escuela y yo veo a los estudiantes interactuando, se los digo, les digo, miren, eso no pasa se pierde. Se pierde. Y no es y se los digo porque a veces creen que porque uno es viejo. Sí, porque tú eres viejo y en ese entonces hacía eso. No, es porque mírense. Es decir, esta comunicación, voy a tomarme un café contigo y voy a hablar de la vida y voy a hablar de esto. No se hace en un mundo virtual. Es decir, la pandemia sí nos trajo ciertas cosas buenas, es decir, ciertas herramientas que podemos usar. Pero como estábamos diciendo, somos seres humanos, necesitamos tocarnos, necesitamos vernos. Y ver lo que está haciendo el otro. Sentarnos en una mesa, lanzar ideas. Exactamente. Ver la tuya, enriquecernos. Exacto. Eso es muy apoyarnos, importante. ayudarnos. Entonces estamos volviendo a esa presencialidad. Entonces nosotros somos muy de Instagram, ahí nos pueden encontrar m.ad.cana, ese es nuestro handle, como dicen los jóvenes. Tenemos un website que es miamiadschool.do también, que nos pueden contactar por ahí, pero somos muy activos en Instagram. Okay. Es decir, mandamos información. Instagram para nosotros es el medio de comunicación. Excelente. José Guillermo, para nosotros ha sido un placer, de verdad. No, para mí ha sido el placer. Este tiempo se fue como demasiado rápido, no sé. No, verdad, sí. Como dice Reinaldo, da para una segunda parte. Y yo estoy dispuesto a hacer parte 2. Sí. Pero fue muy grato conocer, de verdad. Y otra vez quiero terminar felicitándolos, de verdad. Me encanta lo que están haciendo. Esto se necesita en la industria. Sigan cualquier apoyo que necesiten, mío personal o de Miami Ad School, Punta Cana, de profesores que traigamos, es decir, gente que ustedes quieran contactar o ideas que quieran hacer. Y el sueño sería que uno de estos
podcast se haga desde Punta Cana. Eso estaba pensando. Así que todos queremos ir para Punta Cana. Sí, todos queremos ir para Punta Cana, exactamente. Buenísimo. José Guillermo, gracias. Un gran placer haberte tenido gracias a ustedes, en PUC 101. Y así cerramos este episodio interesantísimo, muy inspirador con José Guillermo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pub101.do.